¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate, el primero de la semana. Recuerden que mañana además haremos el último del año en materia de ayuntamiento. Contaremos con los portavoces o con los concejales de los distintos grupos municipales. No sé cómo va a ir la cosa con Vamos Granada todavía, Vamos Granada barra escritos, cómo estará mañana representado, pero estaremos mañana pendientes de ese último debate, Granada Debate en clave municipal. Pero hoy vamos a poner encima de la mesa, como siempre, temas de actualidad. Ayer se llevó a cabo una manifestación en Madrid con el presidente de la Diputación, con más de 80 alcaldes de Granada, Almería y Jaén, pendientes de esa línea energética, de esa subestación 400, de algo que parece complicado poner encima del papel o explicarlo, pero que en definitiva lo que viene a decir es que se irían grandes proyectos y grandes inversiones para la provincia de Granada. Ha mandado hoy un escrito el presidente de la Diputación, una carta al ministro de Energía y a Nadal, y ya el Ayuntamiento, el próximo pleno del viernes, hará una declaración institucional para que el gobierno lo vuelva a meter como proyecto. Vamos a debatir y vamos a hablar sobre todo esto. Don Baltasar Garzón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo ve en un titular este tema? Complicado, Sí. muy complicado, porque históricamente Granada ha sido marginada. No solamente Granada, Almería y Jaén, no es casual que... Y claro, yo reparto las responsabilidades casi por igual. Los ciudadanos granadinos no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y reivindicar lo que nos pertenece de justicia distributiva, por así decir, en cuanto a infraestructura. Ni tampoco los responsables o representantes políticos de Jaén, Granada, Almería y Jaén, de los partidos que han tenido responsabilidad de gobierno, Partido Popular y PSOE, pues no han sido capaces en sus propios partidos a la hora de poner como prioridad una de las zonas del sureste español que está bastante marginada. Esta es mi valoración de lo que yo he vivido y he conocido. Y los demás tendremos también otras responsabilidades. Pero me viene ahora mismo, si a bote pronto, ¿qué ha pasado con Murcia? Cómo los murcianos, por ejemplo, en el tema del AVE, han sido capaces de hacer recular las decisiones del gobierno. Y aquí estamos peor en situación que... Y todavía, bueno, sí, nos manifestamos tímidamente, pero tenía que ser un clamor. Ese será otro tema, porque el próximo 30 de diciembre se cumplen ya 1000 días de aislamiento ferroviario. María Escudero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo ve lo de la línea energética barra 400? Bueno, yo, por encima de consideraciones generales que Baltasar ha hecho y que en parte comparto, la realidad es que la previsión era que en el año 2010 eso pudiera estar en marcha, y esa infraestructura tan necesaria, que por otra parte es una infraestructura básica que permitiría la industrialización de esa zona, pues estaba prevista para el año 2010, y la responsabilidad está en este momento donde está, es el Ministerio de Energía. Claro. Es el Ministerio de Energía, es Fondo FEDER, y por tanto eso está claro que es Ministerio de Economía y Ministerio de Energía. Y una vez más, el Gobierno del Partido Popular quien le da la espalda a Granada, y yo creo que, bueno, felicito a los alcaldes, eso es lo que tenemos que hacer, a los alcaldes y al presidente de la Diputación. Creo que han estado también responsables políticos de las otras dos provincias afectadas y se han reunido todos, se han movilizado y se han manifestado en Madrid, exigiendo por otra parte lo que nos corresponde, porque efectivamente, o sea, no solamente se trata de de darnos lo que es legítimo, sino que cuando se trata de ese tipo de infraestructura tan básica, en definitiva, en zonas además que tienen una carencia de ellas, se trata justamente de compensar ese retraso histórico, y se trataría de darle prioridad en lugar de dejarlo de lado. Héctor Gas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo lo ve? Pues yo lo veo complicado también, como decía tanto Baltasar como María, y para mí que estamos ante una nueva muestra de un pésimo modelo energético en este país, que lo estamos sufriendo todos, tanto las empresas como los hogares, tanto en nuestro medio ambiente como en nuestros bolsillos. Este modelo se ha ido construyendo con el tiempo y no es fruto de una única legislatura, sino que se viene arrastrando desde lejos. Y en ese nuevo modelo habría que incluir la privatización de las empresas eléctricas públicas y la llamada subasta de electricidad que todos sufrimos. Por otro lado, la electricidad es un bien de primera necesidad y, a diferencia del agua, de los alimentos o de la gasolina, tiene un serio inconveniente, y es que no puede ser almacenada a gran escala. No existen pilas gigantescas. Sí, todavía. Exactamente. O sea, que es un bien que se produce y se consume al mismo tiempo, con lo cual privar, digamos, de esta salida y entrada de energía desde el norte de nuestra provincia, desde
el sur de la provincia de Jaén y desde el noroeste de la provincia de Almería, privarles de esta salida para su producción, e incluso pensando en nosotros, en las personas que vivimos ya más al sur, pues en tener energía verde más barata, pues me parece muy, muy grave. Tiene que ser grave todo esto, y abro mesa de partir de ahora cuando queráis, cuando se manifiestan más de 100 personas, e incluso, por ejemplo, en el Ayuntamiento el Partido Popular va a firmar esa declaración institucional. Quiere decir que el tema está claro. Ahí va yo. ¿Por qué no habéis invitado al Partido Popular a este debate? Y han dicho que no. Está la cosa complicada. Vale. No, es que a mí me interesaría poder debatir cuáles son las razones, los motivos por los que no acceden a una cosa que me parece... Bueno, el otro día, por ejemplo, Concha de Santana estuvo aquí Luisa García Chamorro y dijo que estaban dispuestos desde el Partido Popular a sentarse, a hablar y a estar pendiente, y si hace falta ir a Madrid también y colaborar. Es decir, que yo, por lo que veo, el PP granadino está a favor de echar una mano con todo este asunto, bueno, o de reivindicarlo, mejor dicho. Entonces, lo que se pone de manifiesto, como decía yo al principio, es que los representantes del Partido Popular en Granada no tienen peso político en Madrid. Es un hándicap que llevamos arrastrando con matices y con... Podríamos entrar, no siempre ha sido así, pero a lo largo de los 30 y tantos años, los 16 o 18 que lleva el Partido Popular en el gobierno de la nación, y antes con el Partido Socialista, por desgracia, los representantes, yo tuve ocasión de 4 años de verlo en el propio Congreso, representantes de esos dos partidos, de Jaén, Granada y Almería, yo veía que otras provincias, por las razones que fuesen, pues estaban más a la hora de los presupuestos, a la hora de proyectos, estaban pues, más próximas o eran más sensibles los gobernantes a esas provincias que nosotros. Y eso es una explicación, una razón que yo no sé por qué, pero yo constato que eso ha sido así en general. Y claro, ahora mismo el Partido Popular dice aquí a los granadinos, en consumo interno, que sí que está de acuerdo. Pero bueno, lo que habría que explicar, qué están haciendo ellos, qué presiones están haciendo en su gobierno para que eso se solucione. Porque decir que están de acuerdo pero no hacer nada, en eso como en otras tantas cosas, ¿no? A nivel de Andalucía pasa igual con el PP, que en muchas cosas dice que está de acuerdo, pero resulta que luego no pone su influencia, su manera de influir, o que debería de influir en el gobierno central, porque Andalucía en este caso también tiene porque esto no solamente es ya para Granada, es un tema andaluz. Bueno, el que hace el gobierno y el señor Moreno. La Junta salió también. No digo el señor Moreno, me refiero ahora mismo al Partido Popular. Vale. En parte cuando decía que había que, es verdad, como ahora a quien le toca el gobierno, pues que tenemos que exigirle al gobierno. El otro puede servir de interpretación, de explicación, pero ahora mismo quien puede resolver ese tema es el gobierno del Partido Popular. Y el Partido Popular pues no sabe, no contesta, ni está ni se le espera. ¿Para qué sirve una declaración institucional? Pregunto. Una pregunta. Bueno, una declaración institucional es un ejercicio de consenso. Inocente, de verdad. Bueno, es un ejercicio de consenso que no está mal, en los tiempos que corren. Vaya, que no vaya a pensar que es fácil, y menos en el Ayuntamiento de Granada, por mi experiencia reciente y por como yo sé que está el Ayuntamiento. Bueno, es la voluntad inequívoca de todos los grupos de ponerse de acuerdo en una tabla de mínimos para reivindicar una cuestión o para plantear una cuestión que afecta a la ciudadanía. En ese sentido, pues está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que mi pregunta es, ¿esto le sirve de coartada al Partido Popular para decir, bueno, como yo ya está en la declaración institucional, que mis colegas lo digo con toda naturalidad, o que mis compañeros de partido que dirigen y que están y que tienen responsabilidad directa en la toma de decisiones para este asunto en el Ministerio de Energía, esto no es vinculante, esta declaración institucional? A mí también me parece por parte de algunas personas un ejercicio de cinismo. Es verdad que el Ayuntamiento de Granada y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, claro que no, pero no tiene ninguna responsabilidad directa, no es su competencia para hablar claramente. Sin embargo, como antes decía Baltasar, me parece que es absolutamente importante que los representantes públicos del Partido Popular en la provincia de Granada se ganen el sueldo. ¿Y cómo se tienen que ganar el sueldo? Pues exigiendo a Granada lo que le corresponde en el ámbito que les corresponde. En este caso, por el problema concreto que tenemos,
pues el asunto del Ministerio de Energía y el Gobierno de España. Por tanto, como en el AVE, por cierto, quiero decir que estamos un poco en las mismas. O sea, es que lo que no puede ser es, vale, hacemos una declaración institucional, entonces ya te contesto un poco al tono irónico que decía, que queda muy bien, que está estupendo, que decimos a la ciudadanía de Granada, todos unidos pensamos que esto sería bueno para Granada. ¿Y qué más? Y después de eso, ¿qué hay? Porque la política no es solo una declaración, es también una acción de transformación de la realidad. Pero no obstante, se consigue eso de declaración institucional o que alguien de un partido proteste contra su propio partido, no es muy habitual verlo. De hecho, se reclamaba mucho cuando desfusión hospitalaria que el alcalde de Cuenca no acudiera a las manifestaciones, se acusaba mucho de que el Partido Popular no acudiera a las manifestaciones de la alta velocidad. Es decir, que eso también entra ahí dentro un poco del juego político, sí, ¿no? Eso para mal. Se apunta yo creo que para mal. En tu haber o en tu deber. Claro. Exactamente. Tú decías lo de la declaración institucional. Hombre, valor en sí, pues poner de manifiesto que al menos la institución, sí, en de este caso, todos los representantes de la ciudad de Granada están de acuerdo en ese tema. Bien. Ahora bien, a la gente a la vez que se dice eso hay que explicarle que esa petición unánime tiene un lugar donde tiene que resolverse, que es en el Gobierno de la Nación. Y en el Gobierno de la Nación, a través de los representantes también políticos en este caso, de Izquierda Unida, de Podemos y del PSOE y del propio Partido Popular, tendrán que a gestionar o presionar en el ámbito parlamentario para que el Gobierno satisfaga esa petición que es unánime, es decir, que ahí no hay ningún problema de interpretación, ¿no? Es una petición unánime que se ve que está ajustada. Entonces, a la vez que eso se hace, que está bien, hay que seguir el escalón más arriba, es decir, hay que ir y exigirle a los representantes políticos de Granada, en este caso hay una diputada de Podemos, hay tres o cuatro, me parece, del Partido Socialista, y a los representantes, a los dos del Partido Popular, que todo su esfuerzo durante este tiempo, o si no todo, casi todo, que hablen con el Gobierno, que exijan, que hagan preguntas para poder impulsar y que no tenga más remedio el Gobierno del Partido Popular de acceder a esa petición unánime. Pero es que al Gobierno del PP las costuras se le están estallando por todas partes, porque van a cerrar centrales térmicas en Asturias, van a cerrar centrales térmicas en otras partes del Estado. Tenemos unas centrales nucleares obsoletas, muchas de las cuales están llegando al final de su vida útil, y se acerca la tormenta perfecta. Cambio climático, sequía, menos potencia hidroeléctrica, se cierran las centrales térmicas, centrales nucleares obsoletas, impuestos a las energías renovables. ¿Qué nos queda? Pues se está tendiendo ahora un cable submarino entre el País Vasco y Francia, y yo mucho me temo que sean las centrales nucleares francesas las que acaben trayéndonos la electricidad a España. Entonces, las costuras se les están estallando por todas partes. Esta no es más que una muestra más de que se ha planificado mal y que el modelo energético en este país no funciona. ¿Que nos toca a nosotros? Sí. ¿Que hay 11 parques previstos que van a crear 1.500 puestos de trabajo? También es cierto. Entonces, no podemos dejar al norte de la provincia de Granada allí perdida, sin que se ocupen las personas que han sido elegidas por ese mismo pueblo para representar y defender sus intereses en Madrid o en Bruselas. No se ha dicho todavía públicamente, pero sí se ha pensado a título privado, gente del Partido Popular, de que esto se está empezando a utilizar de clave electoralista ya, pensando en 2019, que no queda tanto, y ya se está utilizando para hacer daño, en el sentido de marcharse hasta Madrid, manifestarse y demás. ¿Pero qué es lo que quiere el Partido Popular? ¿Que nos callemos? No entiendo muy bien. ¿Qué hace el señor Sebastián Pérez, que lleva ya no sé cuánto tiempo? O sea, que el señor Sebastián Pérez lleva siendo responsable del Partido Popular como mínimo 12 años, que yo sepa, como mínimo, o más. ¿Qué quiere para los granadinos? ¿Qué es lo que quiere?
Él es un perfecto modelo, modelo en sentido negativo, del político sumiso al partido antes que a los intereses de lo que representa. Él. En el ayuntamiento, en la diputación, en el Senado. Hay mucho, Baltasar. Bueno, yo digo, él es el perfecto porque es el que lleva más tiempo y lo está demostrando. Hombre, me gustaría escucharle a él decir que él se va a poner en cabeza de los intereses generales de la provincia de Granada ante su gobierno y que hará todo lo posible y lo imposible. Pero ¿ha dicho algo hasta ahora? Yo lo emplazo ahora aquí públicamente para que puedan los granadinos saber qué opina de este tema tan importante para la provincia de Granada. E igual digo a sus representantes en Jaén y en Almería. Ya está bien de vivir un poco del rol del político profesional. Este señor ya lleva, pues, desde que yo lo conozco, viviendo de la política. Sería un buen tiempo que los años que se fuera a su trabajo, si es que lo tiene. Traslado el debate, lo subo un poquito más de escalafón. Recuerdo una frase del anterior presidente del Consejo Social que decía que Granada estaba exento de líderes políticos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo creo que habría mucho que hablar, ¿no?, de qué es un liderazgo en este momento y qué demanda la sociedad, de qué tipo de liderazgo hablamos. Yo me gusta más pensar en clave de representación, en clave de, teniendo en cuenta que tenemos una democracia representativa y ese es el modelo ahora mismo en el que estamos, a mí me gustaría pensar más en esa otra clave, en lugar de hablar de grandes palabras, los liderazgos, no sé, habrá liderazgos más claros o menos, lo importante es que quien tiene una tarea la desarrolle con su hoja de ruta, con su obligación, con sus compromisos con la ciudadanía. No me parece de recibo que un representante público tache de electoralista una demanda ciudadana que se basa en un hecho real y una necesidad, y antes esto las planteaba claramente, que se fundamenta en datos reales y que efectivamente significaría, bueno, pues ya digo, en fin, dotar de unos recursos que son imprescindibles para la posible mínima industrialización de una zona de Andalucía que está en las condiciones que todos sabemos que está. Por tanto, a mí me parece que todas esas grandes palabras no conducen a nada. Me da igual que como sea de líder el señor, yo que sé, quien sea, de cualquier partido, me da lo mismo. Lo que me importa es, verdaderamente hay conexión entre las necesidades reales de la gente y la política sirve a cumplir esos objetivos de transformación de la realidad en beneficio del interés general, como antes plantearía. Eso sí me interesa, ese discurso a mí sí me interesa, porque los otros discursos, habrá gente que tendrá grandes capacidades, pero las puede manifestar en su casa, en su grupo de amigos, o es maravilloso, no sé, tiene una capacidad oratoria maravillosa. Yo he tenido muchos años de experiencia política y he visto, y luego sin embargo no trabajaban tanto. Entonces a mí me parece que hay que hacer todo, ¿no? Que hay que no despistar con las grandes proclamas y un poco más poner los pies en la tierra y en el suelo y saber planificar el futuro de Granada, que ahí yo sí creo que hay un gran déficit, que cada cierto tiempo aparece un leitmotiv, ¿no? Un gran tema que no se sabe bien de dónde ha salido, cuando en realidad bastaría que, bueno, cualquiera que trabaja en cualquier empresa tiene una planificación, y de hecho los fondos europeos se planifican a 20 años y se piensa en el futuro y en los modelos de las ciudades, de las provincias, de los territorios, y se trabaja con una serie de objetivos, bueno, en el largo y en el medio plazo, y esto porque no pasa aquí. A mí esto sí me interesa más, esto me preocupa más. Pero porque yo estoy de acuerdo contigo, María, en el trabajo, porque muchas veces asociamos el liderazgo con el carisma. Muchas veces hay personas carismáticas que atraen, pero luego en el día a día, en el Parlamento, sea en Sevilla, sea en Madrid, sea donde sea, pues no dan la talla. Yo lo que prefiero es una persona, aunque sea gris, como la mayor parte de las personas de este país, que van a trabajar todos los días y cumple con su trabajo, cumple con esa planificación que debería ser necesaria y debería exigirse que los programas electorales sean la planificación a 4 años de lo que uno quiere hacer, pero no aquí, como parece que es algo que se entrega y al día siguiente de pasadas las elecciones, el lunes después de las elecciones, se olvida todo. Pues no, mire usted, necesitamos gente que trabaje y que lleve lo que está negro sobre blanco a la práctica. Decías que el electoralismo, pues si es que siempre todo es electoral. Claro. No sé por qué estas cosas, estos mantos se repiten acríticamente. Vamos a ver, tiene la oportunidad del Partido Popular, si él cree
que lo que están haciendo los alcaldes, el presidente de la Diputación de Granada y de Jaén, Granada y Almería, el electoralismo lo tiene fácil. Que él convenza a su gobierno de que lo que piden lo haga el Partido Popular y ya tiene la gran baza electoral. Él no dice que el electoralismo es mejor bandera que coger para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, ya lo tiene. Es que con eso parece ser diciendo el electoralismo, eso está mal lo que están haciendo. No, es que están reivindicando algo que es justo y no se entiende. Pero bueno, ¿cómo entendemos la política? Porque luego todo eso la ciudadanía lo retiene y cuando va a depositar su voto, pues se acuerda de quién ha hecho algo o quién no ha hecho nada. Pues ya tiene la ventaja, ahora él tiene en su mano quitarle la bandera del electoralismo a la oposición, al gobierno central. Que lo haga el Partido Popular, yo le aplaudiré. Si lo hace y lo consigue, porque lo que se interesa es que se consigue y no quién lo consigue. Si él entiende que es más importante quién lo consigue, allá ellos. A mí lo que me interesa es que se solucionen los problemas de más de 500 000 de personas de la zona de Jaén, Granada y Almería. Eso es lo que a mí me interesa. Bueno, ¿alguien más quiere añadir algo de esta línea 400? Explicamos el otro día cuál era el problema, que si no se pasa esa gran energía, no se van a poder hacer más proyectos, proyectos importantes, ya se hablaba de si el parque eólico, no eólico, dificultades varias. 1000 días se van a cumplir el próximo 30 de diciembre del aislamiento ferroviario. Otro tema, granadino. Que parece que el principio del fin del problema está ya, que es que se han acabado las obras del AVE, se iba a poner en marcha el tren laboratorio, se puso en marcha, no parece que con tanta frecuencia como gustaría, es decir, el principio del fin está, ahora falta terminar. Pero el fin, ¿por qué no está? Yo no, mire, yo he estado en Madrid el fin de semana pasado en una actividad profesional y me guardé, no saqué un billete esperando que ya me iba a poder ir en AVE la semana pasada, porque que yo sepa, grandes titulares, el ministro ha venido y el secretario de Estado a Granada y nos dijeron que el día 30 de noviembre iba a estar en marcha el AVE. O sea, se acababan las obras y ahora falta el periodo de prueba. Bueno, pues que me parece muy bien, pero que yo pregunto que cuándo vamos a tener el AVE, que el debate es absolutamente innecesario. Quiero decir que ya basta de debatir, ya lo que toca es exigir una cuestión que efectivamente somos la única provincia de España que no tiene ninguna capacidad de comunicación. O sea, es que, mira, hoy hablaba yo con una compañera investigadora y me decía, me acaban de dar una plaza en la Universidad de Córdoba y estoy muy contenta porque aunque preferiría irme a la Universidad de Granada, pero no me prefiero estar en Córdoba porque yo soy de Madrid, entonces, claro, pues esto es, ¿no? ¿Cómo puede ser que una ciudad, o sea, es que cuando vamos a Madrid, los que viajamos y por motivos laborales o por lo que sea, cuando vamos a Madrid, cuando vamos a Barcelona, cuando queremos ir en tren, si no quieres ir en avión, bueno, porque a veces no es que no quieras ir en avión, es que no puedes ir en avión porque el avión es muy caro, pues para ir en tren te tienes que ir a Antequera en un autobús y cuando llegas de Barcelona después de 4 horas y media de viaje, pues te toca 1 hora y media de autobús, es una cosa que es una locura. Entonces, y luego además, ¿en qué condiciones va a llegar el AVE a la ciudad? Que esa es otra pregunta, ¿y en qué condiciones y por qué nosotros no tenemos otro tipo de trenes? Porque claro, se reclama el AVE, pero también se debería reclamar un tren como un medio público, como una infraestructura necesaria, básica, que tampoco tenemos. Y entonces yo pregunto, y además vamos a tener una estación ya no sé decirlo, no quiero decir una palabra demasiado coloquial, pero ¿qué vamos a tener allí? Realmente el Partido Popular, y yo lo siento muchísimo, pero no me queda otro remedio que decirlo, cuando asumió el gobierno, porque os recuerdo que había una estación hecha y diseñada para la ciudad de Granada, al hilo y en comparación con otras estaciones que se han hecho en ciudades similares, me estoy refiriendo a Málaga, me estoy refiriendo a Sevilla, una gran infraestructura, una gran estación que albergara, que tuviera capacidad para el AVE y para otras futuras, y para que pudiéramos seguir teniendo otras comunicaciones ferroviarias. Esto se ha quedado en nada, le han hecho un lavado de cara y lo han convertido en un pequeño apeadero, la estación de la avenida de Andaluces, y aquí estamos esperando, y luego además van lo peor de todo, porque esa estación era la gran oportunidad de coser urbanamente el barrio de La Chana con la ciudad, y ahora resulta que estamos otra vez igual, estamos sin saber por qué vamos a condenar al barrio de La Chana y a Granada a vivir aislada uno de otro, cuando había una gran oportunidad del diseño de la ciudad, de la ampliación de la ciudad, del modelo de la ciudad,
haber conexión, teniendo una conexión sí. importante entre dos zonas que, bueno, Y entre el camino de ronda y... Claro, entonces la estación no era solo la estación, era una operación de cosido urbano que era importante hacer y que es evidente, cualquiera que viva en Granada y pasa por ahí, sabemos cómo todos vivimos en Granada, lo importante que hubiera sido. Entonces, ¿cómo no se van a manifestar por los 1000 días? Y además, esto que también es electoralista, también hay que decirlo en clave de que la gente es que se está moviendo, es que la gente de Las Chanas y todos los demás ciudadanos de Granada, mucho menos continuamente, porque yo he ido varias veces a las manifestaciones, pero parece que a ellos, lógicamente, la gente que ha montado la plataforma del AVE, ¿no? Pues están movilizados desde hace un montón de tiempo y llevan moviéndose y llevan haciendo manifestaciones, llevan yendo a Madrid, llevan reclamando y llevan exigiendo. ¿Y esto qué es? ¿Esto cómo es? En las reglas del juego democrático, y me callo, la ciudadanía reclama y los poderes públicos tienen que... Claro, no hay otra, esa es la regla, es que no hay otra regla. Que yo antes hablaba de que teníamos un pésimo modelo energético, pero también tenemos un pésimo modelo de movilidad de transporte en este país. Hasta los finales de los 70, el tren era el medio básico de transporte de personas y de mercancías. A partir de los 80, sobre todo proceso que se aceleró con la entrada en la Unión Europea, la posterior llegada a los fondos FEDER, se invirtió muchísimo en la mejora de carreteras y autopistas, que también era necesario, y se apostó por la alta velocidad en detrimento del tren tradicional, digamos, el Alvia o el Talgo, y de las mercancías. Entonces, se ha apostado por trasladar el tráfico que antes hacía en tren al vehículo privado, al autobús y al camión. Es un modelo insostenible. En Granada, ¿qué ha sucedido? Que tenemos ahí el tapón del túnel de San Francisco en Loja, porque claro, si se hubiese hecho la variante, pues tendríamos la posibilidad de seguir moviéndonos en tren hacia el oeste, hacia Sevilla y Cádiz, pero como se ha aprovechado un túnel del siglo XIX para meter por allí el tren de alta velocidad, que va encajado, no sé si habéis visto las fotos. Sí, sí. Bueno, también hablando de ese túnel, recordaréis un ejercicio de nostalgia cuando los trenes, los trenes, Baltasar, los televisores, las pantallas informativas no decían la velocidad que cogía el tren hasta pasado Loja, porque yo creo que les daba vergüenza admitir que el tren se movía a 40-50 kilómetros por hora. Que vale que tiene la estación allí, en Loja, pero va a tener que reducir la velocidad mucho antes de entrar al túnel. Claro. Y después volver a tomar velocidad, digamos, de crucero para llegar a Granada, pues va a ser... Yo preferiría un tren de velocidad alta, en este caso, y combinado con mercancías, a un tren de alta velocidad. ¿Que se pierde media hora en el viaje a Sevilla o media hora en el viaje a Madrid? Estaría satisfecho si las mercancías de Granada pudiesen salir de la provincia por tren. Un segundo, será Baltasar el primero que hable. Vamos a hacer 3 minutos de pausa y seguimos en Granada Debate. Seguimos en Granada Debate, estamos hablando sobre esos 1000 días que se cumplen de aislamiento ferroviario y va a hablar Baltasar Garzón. La verdad es que el tema del tren en Granada es algo increíble. Estamos aislados hacia el levante, estamos aislados hacia el oeste, estamos aislados hacia Madrid, estamos totalmente incomunicados. Una de las ciudades más importantes turísticas de España, con una proyección internacional extraordinaria, resulta que no puede venir la gente que quiere venir en tren. Es increíble. 1000 días sin alternativa, pudiendo haber, porque se puede abrir, se podía haber como alternativa por Moreda. Pues hay un tren de turismo, me parece que no, y todos los días llega uno desde Almería a Granada. Exacto. Bueno, lo que está pasando de verdad en Granada provincia y Granada capital fundamentalmente es algo que no se puede entender, Yo he viajado un par de veces en estos 1000 días, me he tenido que ir a Antequera, porque tenía que ir a Zaragoza y la llegaba pronto y tal. Pero
yo no sé la media, y habría que pedir eso, estadísticas de datos para poder, pero es algo insostenible mantener eso cuando había otras soluciones que facilitaban la comunicación con Madrid fundamentalmente, que es donde más tenemos, con poner un tren normal y corriente, porque ya una decisión que se debió adoptar en su día, pero que no se hizo, que es lo que decía el compañero, yo estoy de acuerdo, porque la alta velocidad se está demostrando, además, que va a ser insostenible económicamente por los altos precios que conlleva. No se hizo, pero bueno, una vez que ya no se hizo, lo que no puede hacer es que se retrase sin die, porque ahora, tú preguntabas cuándo, pues no lo sabemos, ¿Alguien lo sabe? No lo sabemos. Lo que se intentará es que sea, espero que sea menos que el metro, el periodo de pruebas, pues si no, no tendremos a ver hasta dentro de mucho. Bueno, no lo sabemos. Lo que sí es una urgencia, como llegue el verano o la primavera, sin estar el AVE operativo, la cantidad de perjuicios que le va a ocasionar a la ciudad de Granada y a la provincia va a ser enorme. Y habla de turismo, y hay un turismo muy importante que utilizaría ese medio de comunicación como es el AVE, que es el de congresos, Claro. que son de los que más pasta dejan en Granada. Claro. Tú comentabas de Y una lo dijo, compañera no lo que digo yo, lo dice el director del Palacio de Congresos, que se han perdido entre 5 y 6 grandes congresos de miles de personas. ¿Y te crees que el no contar con un aeropuerto internacional como Málaga no fue uno de los hándicaps para traer la agencia del medicamento a Granada? Claro. Es decir, que volvemos a lo de siempre. La infraestructura, ¿cuánto se tardaron las famosas autovías Bailén-Motril y la T? Una barbaridad. Estaban en los papeles. Yo estando en el Congreso 4 años me harté de hacer preguntas. Me harté con la reapertura del Guadí-Almendricos, la famosa línea ferroviaria. Nada. Es decir, no sé qué pasa, no será esa maldición de la provincia de Granada, porque no debe serlo, pero reconozcámoslo que todos, cada uno, la cuota de responsabilidad que tiene, unos más, otros menos, que no hemos sido capaces, no hemos estado a la altura de las necesidades de los granadinos. Eso, honradamente, tenemos que, las fuerzas políticas... Y se ve que hay una envidia sana, creo yo, que por ejemplo, con la ciudad hermana de Málaga. Ya ves. O Córdoba. Que en Málaga el alcalde es del Partido Popular y siempre ha tendido la mano a todo el mundo y se han hecho cosas por Málaga. Sí, esperó a entrar en polémica con la Junta por el metro una vez que había acabado la línea 1. Claro, No antes de que terminó empezase. la línea 1 y Por ya cierto, empezaron las broncas. Es magnífica, por lo menos yo ya me lo he usado, y a mí me parece que ha sido un acierto. El metro, claro que sí. El metro de Granada. Sí. Por supuesto. Igual que sí. me parece que fue un desacierto el de Jaén, porque no sé cómo contaron la ciudad. Pero ese es un urbano, ¿Eh? ese es un urbano, Baltasar. Y en ciudades medias pequeñas, un autobús mucho más eficiente que un tranvía. Pues por eso que estoy diciendo que ellos tenían que tener estudios a la hora de tomar esa decisión de no hacer ese tranvía. En cambio aquí me parece que ya las dudas yo creo que ya están disueltas o disipadas. Bueno, yo creo que el alcalde incluso ya ha pedido, ¿no? De una vez que se amplíen las Sí, líneas. que prolongación, sí. Claro, Aquí- porque además yo creo que es urgente ya también que se planifique, que las líneas estén nuevas, porque hace mucha Pero falta. la Junta ha dicho, y de esto seguramente Héctor sepa más de todo esto, pero que hasta 2020 Bueno, que eso es la lo que gente no abra ya ni la veremos a boca. ver que hay elecciones en el 19. Bueno, de aquí Que a la gente no abra ni la 2020, boca hasta el 2020. El alcalde de Alendín, el otro día que estuve yo también aquí, estuvo demandando y pidiendo estuvo bien, sí. para su municipio, y me parece muy bien, a pesar de que su partido lo haya criticado. Y Churriana Pero también. Bueno, no pasa nada, rectificar es de sabio si se consigue el objetivo, que es lo importante. Y Santa Fe, pues, seguramente. Gavias también. Y a mí Claro. me parece que Lógico. es una buena solución, ya que se está viendo que es menos contaminante, que es útil, que es práctico, que no... parece ser que también va a haber conexión ahora a autobuses de aquí de la ciudad de Sí, Granada. la tarjeta transbordo. del consorcio. Eso, a mí- Y va a haber todo transporte eso me gratuito, parece- pero eso tiene pillería también, ¿eh? Bueno, no sabemos cómo se va a traducir económicamente, pero al menos la idea esta es positiva, es decir, que tú tomes el tranvía y que puedas bajarte del tranvía y coger un autobús o viceversa. Eso me parece que es lógico y positivo para la área metropolitana de Pero Granada. ya haciendo referencia a lo que comentaba Fran, la tarjeta de los 9 consorcios de Transporte de Andalucía es válida en los otros 9 consorcios de Andalucía, es decir,
que no solo te vale para el transbordo o sea, el transbordo aquí, sino que te vale para coger el metro en Sevilla o los catamaranes que sustituyen al vaporcillo. Yo, pero mejor me lo ponen. No, pero que ya está preparada la tarjeta para todo. Lo que dice Héctor, que yo ya lo dije hace tiempo, es que se vayan olvidando y que vayan poco a poco cogiéndole poco cariño a la tarjeta de la Rover y tarjetas del metro, porque es que van a servir de poco. Al final tenemos que hacernos todo con la tarjeta verde. Bueno, muy bien, ¿no? Que no pasa nada tampoco, que creo que vale €1 y pico, no pasa nada. Pero que al final todo esto va a cambiar. Lo de los transbordos, según veo yo el otro día la información, si llegas hasta el PTS no puedes hacer transbordo gratuito. Si pasas del PTS a la avenida Dila sí puedes hacer transbordo gratuito, que eso va a traer guerra. Porque estás o en el término municipal de Armilla o en el término municipal de Granada, exactamente. Pero ya esa picaresca ya existe, Fran. Hay vecinos de Durcal que sacan el billete hasta el Padul y en Padul validan con la tarjeta del consorcio. O sea que la pillería ya, existe. Quiero decir que... Sí, pero con independencia de eso, que bueno, lo importante es que la posibilidad de movilidad que tú puedas tener en la área metropolitana, que somos 500.000 de personas, y quitamos 9 o 10.000 coches de contaminación atmosférica del área metropolitana, que es que cuando hasta ahora... La calidad del aire también. La calidad del aire en Granada exactamente, veíamos una... de las peores de España, ¿eh? Pero tiene que ver con el transporte privado, antes decía esto. Claro que sí. Con eso es con lo que más tiene que ver. Por tanto, bueno, a mí me parece que es un tema medioambiental, pero también es un tema de diseño de la ciudad, porque la ciudad de Granada, hablamos cuando no es Puerta Real, o sea, es que la ciudad de Granada efectivamente llega al Valle del Lecrín y bueno, y por el norte y por el sur estamos en Sierra Nevada, y la realidad es que es bastante importante que esa área metropolitana esté intercomunicada, porque si no lo está, verdaderamente no tiene sentido, ¿no? Porque la mayoría de la gente viene a comprar aquí o trabaja aquí o vive allí, en fin, esto es así, entonces no podemos, y la ciudad sí que ya no tiene capacidad, el casco histórico de Granada, la ciudad histórica, no tiene capacidad de absorber eso en términos de transporte privado. Hay que expulsar del centro de la ciudad. Claro que no, y además también es importante que desde el punto de vista patrimonial pudiéramos pensar en cómo conservar la ciudad y cómo cuidarla, teniendo en cuenta otros tipos de transporte. Para eso todavía hay que hacer, creo yo, que ideal, porque el transporte metropolitano, el consorcio, los que llegan de los pueblos a Granada, bien. Creo que todavía hay problemas de los que están en Granada, o sea, la capital. Es verdad que el metro te lleva, pero te lleva por una casi que es camino de ronda, por una calle o una avenida, una carretera que es camino de ronda. El problema es luego interconectar, que creo todavía que hay ahí. Claro. Pero mira, la distancia de esa arteria fundamental que es del tranvía, para conectar con la ciudad, donde está la ciudad, pues sí, de gestión, de delegaciones, administraciones, bancos y demás, las distancias no son... Es que es bueno que también que la ciudadanía... Pero porque tú no tienes problemas de movilidad, Baltasar. Pero hay personas mayores o personas con algún tipo de minusvalía que necesitan prácticamente un puerta a puerta. Así es. Luego la rampa de la Rover no funciona luego. Estoy hablando en términos generales que la distancia no son... Vamos, que esa línea en 10 minutos prácticamente llega al lugar que tenga que hacer la gestión. Digo por lo del área metropolitana. Sí. Los vecinos de aquí... Pues, si no te coge una bicicleta amarilla. Pues también. Bueno, esa es otra. yo voy a expresar lo que mis hijos están fuera de Granada, que están ahora aquí y no habían visto el tranvía. Y la verdad están muy acostumbrados a usar el tranvía en Europa, ¿no? Y cuando han visto, pues le ha llenado de satisfacción y de alegría. Digo, pues mira... Sí, es verdad que hay gente que dice que se mete en el metro y que se le olvida que está en Granada. Hay un estudio antes de que se pusiese en marcha el metro en Oporto, de dos profesoras de ahí de la Universidad de Oporto, que auguraba ya que iba a ser un éxito, porque tenía un sistema de autobuses mejorable, y la puesta en marcha del metro, para muchas personas decía, yo teniendo esta calidad dejo el coche en casa. Es decir, que es la contraposición de... Bueno, en un país que no abandonó nunca los tranvías, como es Portugal. En fin, quiero decir que hay también una cultura, claro, porque ya ves... Yo llegué aquí a Granada antes de que se quitaran los tranvías.
en el año 65. Y claro... De niño, ¿no? 65, no, era joven. Era un niño. Niño no, pero joven sí. 19 años. Igual que en la provincia de Granada. Y para mí aquello era un disfrute y un placer ver, claro, había muchísimo menos tráfico de coches, casi no existía, de tal manera que mi primera impresión desde la plaza de San Nicolás, ver la Vega sin luces prácticamente parecía el mar, que para mí fue una impresión increíble, ¿no? Bueno, pues por la calle Alhóndiga, eso era un auténtico placer. ¿Qué pasa en los diseños de las ciudades? ¿Quién planifica para que todo se transformara y se reconvirtiera en el coche? Porque era la modernidad. Fue un movimiento a nivel mundial, Baltasar. Sí, ya, pero en Lisboa, por ejemplo, no tocó. En Lisboa mantuvieron. Porque los autobuses subir por el empedrado hasta el castillo de San Miguel, imposible. Yo he subido este verano hasta el castillo y es de las peores experiencias de mi vida. Claro, a lo mejor resulta que esa planificación a nivel mundial de poner el énfasis en el coche, en la gasolina y eso, obedece a quien diseña las ciudades, no son los propios ciudadanos, sino intereses, evidentemente, claro. Son modas también. Pero hasta no hace mucho en la Gran Vía pasaban 10, claro, 8 líneas. Totalmente un disparate. Eso multiplicado por autobuses era complicado. Eso era un auténtico disparate. Se hizo la que yo creo que a buen criterio. Pues vamos a ver si mantenemos, aunque por lo menos para decenas de años, la moda del tranvía y de la energía limpia, etcétera. Una vez hechas las infraestructuras, volver a desmontarlas, Baltasar. Que por eso el PSOE quería quitar la LAC y no pudo porque era imposible. El sistema actual de transporte por carretera, hay que tener en cuenta que los transportistas están utilizando los impuestos del resto de personas, porque esas carreteras las asfaltamos con el impuesto de todos. Sin embargo, una infraestructura tranviaria o ferroviaria es única y exclusivamente para ese modo. O sea que esa inversión tiene un recorrido mucho más largo que una carretera. Claro. Porque claro, cuando hablan, es que el billete del metro va a costar 6 euros. Mire usted, 6 euros ahora porque hay que amortizar la infraestructura, que las infraestructuras están amortizadas. ¿Sería viable, Héctor, 2 o 3 líneas más de metro, como estaba planificado? Si... Yo he hablado con un responsable de metro y decía que la idea inicial era cerrar el bucle por la Gran Vía. Tienes una línea circular, la Gran Vía, y luego llegar es lo más barato. Claro. Y no sabe lo que uno se va a encontrar, no? está el río. No, pregunto. Sí. Y luego llevarla a los pueblos, eso puede ser más caro y luego hay que asegurar una masa suficiente de personas que sean usuarias del transporte, porque si no, no es sostenible desde el punto de vista ni medioambiental, ni económico, ni social. Podría gastarse el dinero en otras cosas. Yo estoy a favor para ciertos núcleos de transporte en autobús electrificado, sea un trolebús o sea autobuses eléctricos de carga rápida o sea mixtos, electricidad y combustible. Yo creo que sea un buen modelo, sí, es verdad. Se van a poner cámaras de videovigilancia, sobre todo para estar pendiente de las pintadas, entre otros vandalismo. De hecho, el Ayuntamiento ha pedido a ver si esas cámaras que hay ya instaladas se pueden utilizar a modo de videovigilancia. Pintadas de grafitis, atentados contra el patrimonio, que hay muchísimos, bicicletas, que ya es dificilísimo ver una bicicleta amarilla con un manillar y un asiento, eso es de lujo auténtico. De hecho, la última imagen no sé si la habéis visto en un coche rojo, en el maletero asomaba una bicicleta amarilla, que eso ya es, de verdad, eso es de premio, es brutal. ¿Qué os parece todo el tema de la videovigilancia y que se haga ahora, tan tarde, después de tanto tiempo? Bueno, yo he estado en contra de la videovigilancia siempre, lo digo como premisa, porque cuando, en términos de libertad y seguridad, siempre choca, ¿no? Choca que en el espacio público haya la posibilidad de vigilar, en definitiva de vigilar. Sin embargo, claro, no sé si es cosa de la edad o es cosa del dolor que te causa ver, bueno, pues el tema de las pintadas y de cómo el patrimonio ha sido machacado y además en Granada también de una manera muy brutal, ¿no? Yo no creo que esta medida en sí misma sea buena, pero sí creo que es importante que se tome conciencia y se haga una acción global contra el vandalismo en el patrimonio. Entonces, el tema de las cámaras, cuando me lo he leído muy bien y me he intentado interesar mucho,
porque bueno, como sabéis, yo he tenido responsabilidades diferentes en el patrimonio histórico y es un tema que me inquieta y que me preocupa mucho. Y en ese sentido, pues sí que creo que eso como una medida, que además he sabido que va a ser durante 15 días que se van a guardar las imágenes, va a permitir de alguna manera perseguir a quienes, bueno, a los gamberros, a los delincuentes en definitiva, que atentan contra, bueno, contra el patrimonio histórico o no histórico. Sí. En ese sentido me parece bien, pero me parece sobre todo bien porque esa medida no es una medida aislada, no podemos hablar de eso aisladamente. Hay una medida de limpieza, la mejor manera de que no haya grafitis limpiando los que hay. O sea, la mejor manera, de verdad, además esto lo hablé una vez con un consorcio de comerciantes del Centro Histórico de Barcelona que tienen junto con el Ayuntamiento un convenio y una empresa que en la ciudad, cuando hay en el Centro Histórico, cuando pintan por la noche, a la mañana siguiente tienen una empresa, tienen varias empresas. Claro, pero eso cuesta dinero. Claro, bueno, todo cuesta dinero, pero es que claro, lo que cuesta más dinero. ¿Las cámaras también? Lo que cuesta más dinero es tener la ciudad hecha un asco. Eso sí que cuesta dinero, en todo tipo de términos. Eso cuesta dinero en términos de qué mensaje le estamos dando a los vecinos y a los visitantes, porque es un tema de pedagogía social, sí. Es un tema de qué ciudad, de cultura, de valores colectivos, qué ciudad le estamos ofreciendo a la gente. Yo no sé, yo tengo mucha gente que viene a mi casa de fuera, amigos, conocidos y tal, y la gente entra por la Gran Vía y dice, pero ¿por qué? Aquí hay más pintadas que en ningún sitio. Y yo les digo, sí, hay algunas pintadas, yo les digo ya de broma, que había que declararlas patrimonio, sí, porque llevan tanto tiempo, entonces creo que la acción concreta, que además lo he mirado bien, de primero limpiar, después vigilar, y por otra parte, educar, implicar a los niños, cuando digo a los niños, digo a la ciudadanía en general, sí. Y en particular a los más jóvenes, en que eso es un acto de vandalismo, por ahí tiene que ir el camino, pero no puede ser solo una cosa y no puede ser solo temporalmente, tiene que ser una forma continuada en el tiempo, sostenida en el tiempo y que tenga un gran impacto, que la gente vea que efectivamente hay un verdadero rechazo a las pintadas y que todos estamos en contra de eso y que cuando se pinta se está atentando contra todos nosotros. Claro, pero yo creo que para eso hay que crujir a los que pintan. Bueno, pues por eso las cámaras tienen sentido, aunque a mí no me gusten. Esa misma tensión que decía María la siento yo, esa tensión entre la libertad y la libertad y la seguridad, esa tensión a mí también me escama. Inquieta, claro. Además yo soy arqueólogo, entre otras cosas, y para mí el patrimonio es fundamental, pero también considero que es más fundamental aún la libre circulación de las personas, el derecho a la libre imagen. Entonces choca, y también la pedagogía me parece muy necesaria. Recuerdo una fotografía histórica de un individuo orinando en una de las jambas de la fachada en los años 20 del mausoleo de los Reyes Católicos, se me ha ido, de la Capilla Real, exactamente. Eso hoy en día sería impensable. ¿Por qué no tendemos a que sea impensable que a alguien se le ocurra venir de Madrid, sacar un spray y echar una pintada que muchas veces son firmas? Es como decir, yo estuve aquí, ¿no? Claro, yo creo que lo de la concienciación ya se ha agotado esa vía. No estoy de acuerdo, creo que se ha hecho poquísimo. Creo que se ha hecho muy poco en eso. Sí. Creo que se ha hecho muy poco. Hay una insensibilidad hacia lo público en general, no solamente el patrimonio, los monumentos, los edificios, sino también en el mobiliario urbano, el tema de la bicicleta, lo estamos viendo. Es decir, es una falta de educación cívica o ciudadana. Totalmente. Ahí no sobra nada, falta mucho. Sí. Desde los centros educativos, desde la familia, desde los medios de comunicación. Es decir, que esa labor de respetar lo nuestro, porque están atentando a algo que es de todo. Una apropiación del patrimonio. Sí. Entonces, yo es que creo poco en las medidas de carácter represivo para entendernos. Y ojalá, si con eso se consigue el objetivo, que creo que estamos todos de acuerdo, que es preservar la ciudad, el patrimonio y que no haya pinturas. Bueno, si eso se consiguiera, es que yo dudo de que eso se consiga. Y es verdad que al no ser disuasoria, hay algunas cosas que a lo mejor tenemos que apuntar. Yo paseo mucho por aquí en la zona que vivo y he visto que desde la rotonda de Maracena hasta prácticamente aquí, se había observado, están los muros prácticamente con
con pintadas del niño de las pinturas y de otros, ¿no? Y yo creo que eso no está mal, ni perjudica a nadie. No, claro. Hombre, por Dios, de eso no Si estamos hay hablando. No, si yo sé que no estamos hablando de eso. Lo que estoy diciendo es Que se faciliten sitios para pintar. sitios que de alguna coyunturalmente, no, por supuesto, prohibido terminantemente a todos los monumentos, sean iglesias, palacios. Y a los domicilios particulares, y a los comercios, y claro. a todo. No digo que a eso, por supuesto. Pero durante un tiempo, igual que hubo, ¿nos recordáis cuando estaban de moda ahora ya, no? Cuando había el boom de la construcción, se ponían paneles pintados, los edificios que estaban restaurando o edificando. Una cosa bien, unos eran publicitarios, otros no. Es decir, para la gente, claro, el que hace el graffiti ese, aquí estuve yo y no sé cuál, eso no. Eso estamos hablando Eso de lo cambiamos. lo que sí, pues, pero es que eso yo no sé si es la mayoría de lo que hay. Sí, ¿eh? son firmas. Bien. Y si eso, además lo que tendría que decir, como decía María, hay una empresa de limpieza en esta ciudad que se debería especialmente y específicamente a los edificios públicos, sean de la Junta, sean de eso, y que sean patrimonios, sean particulares, pero que sean patrimonio arquitectónico, por ejemplo, de la ciudad. Eso tendría que estar como una cuadrilla permanentemente para quitar eso. Hay un problema, Baltasar, que ciertos edificios históricos, y lo sabrá María, están hechos con caliza, con arenisca, Sí, la pintura penetra, Lo sé. hay que chorrear con arena, digamos que es con arena Sí, limar. va un líquido que arena, ¿no? Sí, Exactamente. granulado. Entonces Es muy caro. Claro, y aparte eso- acaba dañando los propios Claro. sillares, dañando los propios ladrillos. Entonces hay que evitar que se produzcan las Sí, pintadas. sí, eso está Aparte claro. de limpiar, Educar. evitar que se produzcan las pintadas. Pero yo Si creo que estamos insisto hablando- en que crujir a alguien bien crujido, digo, a modo sancionador, también Hombre, ya no vendría mal. hay una ordenanza yo creo que sí. Ya hay ordenanza que se está penalizando. Claro, que pero para pasa eso, es que hay que para eso los no tienes se que pillar, cogen. los tienes que pillar. Claro, Pero hay que tomarlo. dedicarse. Mira, yo, vamos, es que a este tema le he dedicado algún tiempo de mi reflexión y de mi trabajo en el pasado, obviamente. A ver, la Universidad de Granada tiene un presupuesto para mantener limpios sus edificios. En el edificio del Banco de España, que ahora, como sabéis, es la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, terminaron de hacer el edificio y lo llenaron de pintada. O sea, quiero decir que vamos a ser contundentes con esto, vamos a no ser tibios, vamos a hablar claramente del aspecto que tiene nuestra ciudad y también, a ver, yo vivo en el centro de Granada, vivo en una casa, y no quiero hablar de mi caso, pero como en mi caso todos mis vecinos de mi calle, o sea, nosotros tenemos un presupuesto, como tenemos que pagar el IBI, tenemos un presupuesto para limpiar las fachadas de nuestra casa, un presupuesto que desde luego todos los años se excede con mucho de lo presupuestado, porque vivimos en el centro y entonces no puede ser, mi casa es una fachada, mi casa personal y particular es una fachada de la ciudad y cuando la gente pasea por la calle en la que yo vivo, pues ve una ciudad sucia, ve una ciudad dejada, ve una ciudad donde no hay civismo. Y entonces ahí es donde viene la importancia que deberíamos de tener todos, de tener una campaña permanente en los medios de comunicación locales. A ver, denostando el fenómeno de las pintadas. Y no tiene eso nada que ver con las pinturas murales. Desde Diego Rivera ya me gustaría a mí mucho que hubiera muchas zonas en la ciudad absolutamente llenas de obras artísticas pintadas en las paredes. Me parece muy bien. 30 segundos cada uno nos queda. No, si la polémica que tú dices, tú crees, y yo no lo creo, que solo con medidas punitivas se resuelve el problema. No solo no, pero sí, pero que ya eso se puede y se debe hacer a los guardias urbanos que también estén pendientes de eso y demás. Ahora bien, si no hay una labor de concienciación ciudadana, de que la ciudad es nuestra, de que es de todos, de que tenemos que cuidarla como si fuera algo particular y propio, que a ti en tu casa no te gusta que te pinten, pues menos te debe de importar. Mientras eso repito, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, no sea una permanente objetivo, pues vamos a tener, por desgracia, esta situación. Héctor, para terminar. El patrimonio es algo que tenemos en usufructo, que tenemos que cuidar para legarlo en unas condiciones aceptables a las generaciones que vienen por detrás de nosotros, sin que esto se convierta en un problema de orden público para policías y jueces. Este es el último debate que hacemos martes, digo el último de 2017, ya volveremos en 2018, que la semana que viene hay vacaciones, por suerte.
Así que lo iremos contando. Suerte para la lotería, ¿no? Sí, que caiga en este año Granada. lleva muy poco. Que hace ya mucho tiempo que Granada no se ve agraciada. Es verdad. El año pasado el año pasado Peñaspuente. Pero digo Granada ciudad. En Pinospuente. No, y el Pinofuente fue un segundo, que además multiplicó por 8 por 9 el presupuesto municipal, lo que Qué se bien. ganó allí. Los Mercedes van por allí a la hora Suerte del a día. todos los madre. granadinos. Gracias a los tres, gracias Héctor, Baltasar, María, gracias. Muchas gracias, Fran. gracias. Mañana volvemos en clave municipal, ¿eh? Ya iremos casi echando el cierre a este 2017, haremos valoración de lo que ha sido este año complicado también en materia política en el Ayuntamiento de la capital y le daremos un vistazo a cómo va a estar el 2018. Hasta mañana, sean felices.